Bien, sin duda uno de los temas de las últimas horas y que genera muchísima preocupación. Otro liberado por error, esta vez en Viña del Mar. El gobierno pidió finalizar las vacaciones a todo el alto mando de Gendarmería y activó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar una posible premeditación. Porque da para pensar mucho que sean tantos casos en tan poco tiempo. En tanto, hoy la justicia dejó con firma quincenal al imputado que habría intercambiado el nombre con un detenido actualmente prófugo, una noticia que dábamos a conocer ayer y que uno diría, bueno, es un caso aislado, como decían desde Gendarmería. Tú mencionabas otro, Piedad, ¿sí? Hay otros 4 durante los últimos meses. Bueno, fue dejado en libertad esta persona. Isidora Enríquez, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Hola, Isidora. Tal, Piedad, Benjamín, a 6 ascienden los imputados liberados por error por Gendarmería en los últimos 8 meses. El más reciente es el caso de un control de detención en Viña del Mar, en donde un funcionario liberó a un sujeto que debía ingresar a la cárcel. Esto, por supuesto, un error que se suma a un caso que ocurrió hasta en menos de una semana. Ayer un hecho similar ocurrió durante una audiencia de formalización en Santiago, en donde un imputado fue liberado tras un intercambio de identidad junto a otros sujetos con los que estaba siendo formalizado. En este escenario, hace momentos habló el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz, quien fue tajante al indicar que estas instrucciones fueron dirigidas a todos los funcionarios. Instrucciones, hablamos de incluso el término de las vacaciones para todos. A partir del día lunes vamos a contar con toda la jefatura. Bueno, vamos a retomar más adelante ese audio para poder entender bien esto, pero este no es el único caso, Isidora, porque en Santiago ocurrió lo mismo, ayer de hecho. ¿Cómo avanzó ese caso el día de hoy? ¿Avanzó, sorteó alguna instancia judicial antes de que conociéramos esto? Sí, durante esta jornada se analizó este caso de Santiago, concluyendo en el rechazo de las medidas cautelares solicitadas, de hecho, por el Ministerio Público. El argumento es que la medida era la de prisión preventiva, lo que según el tribunal era desproporcionado a los actos cometidos por Ariel Cerci, el imputado por este intercambio de identidad. En cuanto a los hechos, desde el Ministerio Público, el fiscal Centro Norte, Cristian Meneses, apuntó a que ambos sujetos habrían intercambiado de identidad de forma consciente. Sí, en definitiva la versión que tenemos inicialmente es que ambos imputados habrían otorgado la identidad del otro y eso habría motivado que Gendarmería diera la libertad de un imputado que mantenía una orden de detención pendiente, respecto a la cual la orden sigue vigente. Y por lo tanto, efectivamente la orden debe ser materializada por cualquiera de las policías. Bueno, llama la atención, no podemos decir otra cosa. Ayer un auditor nos decía sospechoso que sean tantos casos en tan poco tiempo. Son muchos los que ya están pensando eso y manifestándolo. Porque uno dice, bueno, un error aislado. ¿Puede ocurrir? Sí, hay que evitarlo. Ahora, cuando esto ocurrió hace un par de meses, uno pensaría que las autoridades toman las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir. Pero son 6. Son 6 y con justificaciones por parte de Gendarmería. Escuchábamos también hace un rato al subsecretario de Justicia. No sé si convencen tanto a la ciudadanía. Da para pensar mucho, da para pensar de coimas, da para pensar de que son poco prolijos. ¿Cómo algo así puede ocurrir? Son distintos los delitos que han cometido estas personas que quedaron liberadas, pero también hay gente peligrosa. O sea, hace un tiempo hablábamos de un sicario. No es para sin ir menos, más lejos, claro. Sin ir más lejos. Ahora, en este caso puntual, que es el de ayer, que alcanzábamos a mencionar, que había como un cambio de identidad, que no eres tú, soy yo, básicamente algo así. ¿Qué dijo hoy día el imputado que entiendo que además quedó libre? Claro, quedó en libertad y de hecho, bueno, obviamente niega todo lo que pasó. Él dice que cuando esto estaba pasando, cuando estaban liberando al sujeto equivocado, él no se había dado cuenta. Él dice que al notarlo comenzó a llamar, de hecho, la atención, comenzó a gritar, pero que por la misma instancia lo mandaron a callar, por supuesto. Ariel Cerey, entonces el imputado, aseguró que a la salida de esta audiencia él no estaba enterado, como les decía, y señaló que no querría cumplir tampoco una condena por otra persona, señalando que incluso tampoco era su amigo. Entonces, ¿por qué querría cumplir esta condena de 5 años por alguien que, si bien conoce, no mantiene una relación de amistad? La otra persona no es mi amigo, ¿cómo voy a querer yo una persona que no tiene? Claro, detenido por la misma causa. Claro. El tribunal dijo que había una hoja de ruta con las fotos y los nombres de los detenidos. Sí, pues entonces es lógico que yo me pueda hacer pasar por una persona que no se parece ni a mí y amigo mío, ¿no? ¿Cómo voy a ser una persona que yo no debo nada a nadie a ir a querer hacer 5 años de otra persona? Y después, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, grité hasta que ahí me dijeron que, arbitrariamente dijeron que yo me había usurpado la identidad de alguien, porque yo no pude decir nada.
Bueno, ahí quedarán cada uno si es que cree esa versión, porque ayer con lo que nos quedamos por parte de Gendarmería era que entre ellos se habían puesto de acuerdo. Eso era lo que decía Gendarmería. Entre ellos se intercambiaron la identidad y por eso esta persona hoy día pasó a control de detención por otro delito. Él dice, nunca me di cuenta, nunca supe. Y esto tiene que ver con una negligencia también por parte de Gendarmería y de un proceso muy extenso, porque desde el interior de Gendarmería aseguran que cuando se formalizan a las personas no se les pide el carnet de identidad, no se les pide un documento. Es lo que hablábamos ayer con Matías, solamente se dice cuál es su nombre, cuál es su RUT, dónde vive, le creo. Es como que pasan lista. Es Entonces, una si lista. yo paso lista, son 3 personas. Voy a la persona 1, presente. La persona 2, presente. Por descarte yo digo que la tercera persona también está. Y que es quien dice ser. Entonces, si yo no me cercioro, queda ahí como una suerte de vacío. Hoy día las autoridades, de hecho, hace poquito rato salieron a explicar esto. Sí, claro, el subsecretario de Justicia entregó las directrices de qué es lo que iba a pasar finalmente con Gendarmería. Fue bien tajante al decir qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, la finalización de las vacaciones. Yo no esperaría que es lo básico. Son los altos mandos. O sea, que vuelvan ahora las personas que se tienen que hacer un poco responsables. Volver a de tomar esto. el orden. Pero parte de... Escuchamos también al subsecretario. A partir del día lunes vamos a contar con toda la jefatura de Gendarmería de Chile. Se han suspendido las vacaciones porque vamos a desplegarnos a través de las subdirecciones para verificar que cada una de estas instrucciones ha bajado hasta el último funcionario o funcionaria que tiene trato directo. De manera tal de que nadie pueda dar como excusa de que estas instrucciones no se han recibido por parte de quienes tienen que cumplirlas. Bueno, escuchábamos, son instrucciones entonces que van transversalmente para todos los funcionarios, no hay espacio para excusas, pero de todas formas queda acá este vacío, esta desconfianza que aumenta en las instituciones, en la justicia. ¿Qué pasa con quienes están fugados? Todavía no son encontrados. El de Santiago al menos tiene su orden de detención vigente, pero no se sabe dónde está a la fecha. Claro, y esto además se enmarca sobre todo en una crisis carcelaria de la que hemos hablado, Isidora, Benjamín, en el último tiempo, no solo por lo que está pasando con estas liberaciones erradas, digamos, o estas liberaciones que no corresponden, sino que además por un tema de hacinamiento, lo vimos hace algunos días también, temas de violencia al interior de los centros penitenciarios. Entonces, claro, empiezan a sumarse un montón de factores que generan obviamente que la misma ciudadanía también, y por supuesto, y los invitamos a ustedes también a participar con nosotros, a contarnos qué les parecen este tipo de noticias, de informaciones, qué es lo que se debería hacer a ojos también de las personas que muchas veces son víctimas de estas personas que están en los centros penitenciarios y que ven cómo van sucediendo este tipo de errores hasta ahora. Obviamente hay que todavía no podemos asumir nada, hay una investigación de hecho que va a estar en curso, pero coméntenos también cuál es la impresión con la que ustedes se van quedando. Esto lo pueden hacer, como siempre, ustedes saben, a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp de ADN, el más 569-8521-2360. A mí me gustaría también saber cuándo ya deja de ser un error, cuándo ya pasa a haber responsabilidad. O sea, entendemos que con el caso de ayer y con el caso de hoy ya hay algunos gendarmes que fueron apartados de sus funciones. Uno suspendido, otro apartado, bueno. Pero el director de Gendarmería, la misma persona que el otro día, no sé si recuerdas, Piedad, evitó decir que estaban en medio de una crisis. Hoy salió el gobierno a respaldarlo. Escuchábamos al subsecretario. Y claro, respaldan su función. Aquí uno no quiere decir, claro, toda la culpa de todo este proceso la tiene el director. Pero ¿quién debería dar la cara en medio de una situación, por lo bajo, incómoda, inusual, errores que no son básicos? Estamos hablando de la liberación de personas privadas de libertad. Hoy él no estaba. Entiendo que había un subdirector también en esta pauta donde habló hace pocos minutos el subsecretario. Sería bueno saber cuáles van a ser las medidas que se van a tomar desde el alto mando, si es que va a haber cambios respecto a los procesos. Hay una reforma que debería empezar ya a tomar forma, valga la redundancia, que está en curso, pero ver qué pasa con ello. Ya transparentar el tema de la crisis, ¿o no? Si en menos de una semana hemos visto lo que tú decías, Pia, canibalismo, hacinamiento, liberación erróneas de reos, 2 en 2 días, 6 en menos de 8 meses. Menos de un año. ¿En menos de un año? Menos de un año viene esta reforma, pero también algo que se habló mucho, de hecho, durante este caso, de esta formalización masiva de los gendarmes, era que se hablaba de que este director no lleva mucho tiempo.
Y esa como una suerte de justificación, pero es realmente una justificación. Una persona Porque que tú puedes llevar poco tiempo y se habla de errores que vienen de administraciones pasadas, pero ¿en qué momento se soluciona? Porque tú vienes arrastrando de administraciones pasadas problemas que se van a repetir, se van a acumular, pero hay que cortar ese ciclo en algún momento. de una persona que llega a ese cargo, uno imaginaría que está preparada. Que tiene experiencia. Que no va aprendiendo en el camino tampoco. Pero además yo creo que lo que da más rabia es la forma en cómo uno se entera de estas situaciones. Que no haya un proceso riguroso al solicitar la identidad de una persona que está siendo formalizada. Por algo está siendo formalizada. Ya basta de la disertación a viva voz. Basta de pasar lista. Creo que... Es que la verdad es que, Benja, perdona, pero termina siendo finalmente impresentable. No puede ser. No tiene ningún sentido, es ilógico, literalmente. Le falta lógica a esa forma de hacer las cosas desde donde se le mire, digamos. Hoy en día no puede ser, con la situación que se está viviendo en las cárceles y sobre todo también con la alta criminalidad que ha estado enfrentando el país en el último tiempo, o el alza también, porque una cosa es la sensación de inseguridad de las personas, una cosa es ver delitos que antes no veíamos, pero efectivamente las cárceles están también hacinadas porque ha habido más personas que han sido detenidas o sentenciadas y que se encuentran en la cárcel por eso mismo. Entonces, que todavía esos sean los protocolos es lo que llama mucho la atención, y ahí es donde vamos a ver también si es que el nuevo gobierno va a tomar cartas en el asunto con respecto a la materia, tanto desde el Ministerio, sobre todo de Seguridad, ¿no? La nueva ministra va a tener que efectivamente tomar algún tipo de acción, porque además recordemos, este tema, o un gran tema que engloba esta crisis carcelaria y este tipo de errores, que a la ciudadanía por supuesto que lo molestan, es justamente una de las emergencias de este gobierno de emergencia que se debería instalar de aquí a un mes más. De todas maneras, con un subsecretario además que también va a tener que responder sobre otro tema que vamos a estar tratando más adelante. Lo último, sobre el caso de hoy de Viña del Mar, no es similar a lo que ocurrió ayer. En este caso, según lo que explicaban las autoridades recientemente, es porque esta persona tenía que pagar una fianza. Y cuando se le libera, ni siquiera se entregó un papel para ver si efectivamente había pagado esa caución, que entiendo que eran cerca de 500.000 pesos. Entonces esta persona iba a ser liberada con ese pago de $500,000 Que no se realizó. Que no se realizó. O sea, el gendarme que lo liberó nuevamente tampoco solicitó ningún tipo de documentación para que aquello ocurriera. Claro. Bueno, y ahí está también el tema de lo que hemos hablado en muchas oportunidades de migración, ¿no? Lo que pasa sobre todo con los que son personas extranjeras que deben ser detenidas. Ahí hay todo un tema con la documentación que es difícil. Es un tema que, por supuesto, va mucho más allá de soluciones simples. Isidora, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.